Hola de nuevo a todos. Vamos con uno de los temas más cruciales de esta segunda parte del curso, la Escuela de Frankfurt, porque aquí ya se empieza a acuñar claramente, aunque no se nombra de esa manera, la idea de revolución textual, de cómo una literatura autorreflexiva que habla de sí misma, como es, por ejemplo, toda la literatura de vanguardia, puede ser revolucionaria y no simplemente una literatura que sea como un espejo, que es lo que proponía el marxismo. La Escuela de Frankfurt son una serie de autores de izquierdas, de intelectuales de izquierdas, que se agrupan en la época de la República de Weimar, en Alemania, y van a tener la capacidad de aunar el marxismo y el psicoanálisis precisamente con fines revolucionarios y de cambio de las estructuras culturales, sociales, etc. Retomamos un momentito lo que decíamos de Blanchot antes, porque claramente del marxismo lo que la Escuela de Frankfurt toma es la idea de la revolución, la lucha de clases y la necesidad de transformar la sociedad. Pero del psicoanálisis lo que toma es cómo desde ese significante que es represivo y que supone la ley del padre, podemos corromperlo, hacer la revolución rompiendo toda esa parte que es la que desde el psicoanálisis, vuelvo a decir, y desde el psicoanálisis lacaniano no se está reprimiendo. Con lo cual se trata de romper ese significante habitual, es decir, justo el significante o los significantes que utilizamos para comunicarnos y esa relación entre el referente, el significado y el significante tan clásica, hay que romperla de alguna manera. Da igual si es a través de una literatura como la de Blanchot, si es a través del surrealismo, que Adorno era, Theodor Adorno, que es uno de los autores de los que vamos a hablar, era súper fan del surrealismo. El tema es romper el lenguaje para poder liberar o acercarnos lo más posible a esa parte más revolucionaria, sin duda, que está en conexión con el cuerpo y que ha quedado olvidada en el inconsciente, ¿vale? Entonces ahí se aúna el concepto de revolución del marxismo con esa parte revolucionaria del psicoanálisis que no tiene nada que ver con reflejar la realidad como en un espejo, sino con romper el lenguaje desde el mismo lenguaje. Romper la ley del padre a través de romper el significante. ¿Cómo? Sin sentidos, absurdos, sintaxis rota, mil maneras que vamos a ir viendo poco a poco y que claramente tienen que ver con toda esa literatura de vanguardia que desde el formalismo se había apreciado, pero que el marxismo había rechazado completamente. Bien. Vamos a centrarnos en Adorno y Marcuse, en Adorno porque es el autor que más teoriza sobre literatura y sobre arte en general, y en Marcuse porque quizás es de los que más están influidos por el psicoanálisis y nos interesa desde esa perspectiva su visión de la literatura como revolucionaria. Vale. Breve historia de la Escuela de Frankfurt. Se podría decir, he puesto aquí 3 fechas que son cruciales, la de 1923 porque es cuando se funda la Escuela de Frankfurt, el 33 porque es cuando sube el nazismo en Alemania y la mayoría de ellos se tienen que exiliar, y la del 47 porque es cuando escriben la primera obra entre Horkheimer y Adorno, que se llama Dialéctica del Iluminismo, que va a sentar las bases de lo que va a ser pues la teoría de la Escuela de Frankfurt. Digo que se fundamenta en 2 fracasos fundamentales y el primero es que en la época de la República de Weimar y a pesar de que el marxismo había surgido en Alemania, evidentemente con Marx y con Engels, digamos que se encuentra en un momento completamente de capa caída y se pone de relieve que de alguna manera dejar en manos de toda la clase proletaria la revolución no está sirviendo, porque la revolución no se está haciendo, no se está activando. De siempre toda la parte intelectual, los intelectuales habían sido identificados con una burguesía de la clase alta y por tanto con algo contra la revolución. Y en cambio estos autores, que son intelectuales pero son de izquierdas, evidentemente, van a reivindicar la intelectualidad, la teoría como forma de revolución, como forma de acción política, es decir, la teoría como una teoría activa que
a nivel de acuñar nuevos conceptos, de romper esos significantes tradicionales y a través del discurso, del lenguaje, del estudio y del análisis, sí que son muy herederos de la Ilustración en la cuestión de la crítica y del análisis, se puede transformar la realidad, es decir, puede haber acción política a través de la teoría. Una vez que, bueno, para esta generación, llamada también de la teoría crítica, para la Escuela de Frankfurt, va a ser crucial el tema del nazismo. La mayoría de ellos son judíos, tienen ascendentes judíos, tienen que salir por patas. Y el tema de Auschwitz va a ser un trauma muy profundo en ellos. Va a llevar de alguna manera, a parafrasear a Bertolt Brecht por parte de Adorno, que dice que el Palacio de la Cultura está construido con mierda de perro, esto antes de Auschwitz, y después de Auschwitz Adorno recoge esta expresión para decir que toda la cultura después de Auschwitz, incluida su crítica, es decir, su intención crítica, es completamente basura, es decir, se impone un cambio absolutamente radical. Mecanismos, formas para hacer ese cambio radical, por supuesto van a recurrir al marxismo, pero un marxismo muy renovado y muy revisitado, y al psicoanálisis. Primera cuestión que critican del marxismo. Realmente toda la dialéctica hegeliana, que sabéis que influyó muchísimo en Marx, pero es una dialéctica idealista, y lo que Marx hace es transformarla en una dialéctica materialista, ya lo vimos con la interrelación entre infraestructura y superestructura. Bueno, pues Hegel, claro, es dialéctico, teóricamente, pero es el idealismo por excelencia, es todo lo contrario al materialismo y todo lo contrario a una transformación de la realidad material. Sí que habla de la contradicción, sí que habla de la transformación, pero siempre en el plano del espíritu. Entonces, en la famosa obra de la dialéctica del iluminismo, Adorno y Horkheimer lo que ven es que Marx no desmontó suficientemente a Hegel y que, por supuesto, que hay que hacer una dialéctica material y no idealista, pero además una dialéctica negativa. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que tal y como se ha estudiado después a Hegel, hay tres fases en la dialéctica: la tesis, la antítesis y la síntesis, es decir, de alguna manera existen las contradicciones provocan movimiento, pero ese movimiento siempre va a terminar en la armonía del espíritu, ¿vale? Bien, para Adorno y Horkheimer esto no solo no es así, sino que no debe ser así, porque eso lo que hace es dejar de lado toda la parte de la realidad que es precisamente más difícil de captar, pero que es profundamente importante y profundamente revolucionaria. Es decir, lo precario, lo insignificante, lo que es cambiante, lo que es efímero, lo que es inconsciente, ¿vale? Todo lo pequeño, ¿vale? En esta dialéctica superhegeliana queda marginado, queda en el margen, y para hacer un análisis bueno de la realidad esto hay que tenerlo en cuenta. A partir de aquí hay no solamente una crítica a Hegel, sino a toda la metafísica. ¿Por qué? Porque para los autores de Frankfurt, de la teoría crítica, digamos que de alguna manera la ontología en la tradición metafísica ha estado siempre sometida a la epistemología, es decir, la conceptualización, esta imagen mental que nos hacemos de las cosas, ha sometido completamente a la realidad real, a la cosa. El concepto ha sometido a la cosa, desde Platón, desde Kant e incluso desde Heidegger, que pretende una revolución de la ontología, pero para Adorno sigue sometido a una epistemología idealista y conceptual, es decir, a una teoría del conocimiento que no nos permite conocer la cosa de verdad, porque, bueno, hasta el propio Kant lo reconocía, porque tenemos unas estructuras mentales de las cuales no salimos, y en esas estructuras no cabe lo insignificante, no cabe lo efímero, no cabe lo precario, no cabe lo cambiante y, por supuesto, no cabe lo inconsciente, ¿vale? Aquí es donde, porque no somos conscientes de ello, no lo representamos, como decíamos antes, y por lo tanto no lo reconocemos. Aquí, Adorno, aparte de toda esta crítica a la metafísica, va a optar entonces también por una forma de escribir el pensamiento, de escribir la teoría
crítica filosófica que él considera completamente antimetódica, aludiendo al método de Descartes y antisistema, porque de nuevo el sistema es como una dialéctica hegeliana que considera que todas las partes se terminan unificando en una estructura coherente, ¿vale? Entonces, bueno, él va a utilizar siempre el ensayo y va a tener ensayos profundamente fragmentarios que toman la cosa en su precariedad, en su individualidad, en su insignificancia, la cosa más concreta, no una generalidad. Decíamos que una de las, o la mayoría de las cosas que quedan sin plantear desde el concepto metafísico, que no caben en el concepto metafísico, es el inconsciente. Y aquí es donde entra Marcuse, que hace una revisión bastante profunda de Freud y de alguna manera compagina la idea de superestructura marxista con la ley del padre y el superego freudiano. Ambas para él son absolutamente represivas, es decir, esa faceta salvadora que nos ayuda a colocarnos en el mundo, a formar el sujeto, para Marcuse existe, pero valdría con una pequeñita hoja de ruta y 4 guías, pero realmente estas estructuras se aprovechan para reprimir absolutamente al individuo. ¿Y qué es reprimir al individuo? Pues toda esa parte inconsciente, esa parte del ello, eso que Lacan llamaba lo real, que es lo que está más vinculado al cuerpo, a la materia, a la naturaleza. Y que para Marcuse, y aquí es donde empieza a tener lugar el arte y la literatura, solamente se libera, no de manera directa, pero sí se abren brechas y huecos para que se libere desde la creatividad y el juego, que es algo también completamente reprimido desde la filosofía tradicional. Toda esta cultura de la Ilustración y la tradición metafísica han conducido al final al sistema capitalista y digamos que toda la escuela de Frankfurt en lo que se centra fundamentalmente es en una crítica no tanto de la Ilustración, que ocurrió en el siglo XVIII, sí que se fundamenta en una crítica de la cultura ilustrada, pero porque nos ha llevado a la realidad actual, que es el capitalismo, y contra la que luchan evidentemente como buenos marxistas que son. Vale, bien, hay una teoría muy interesante relacionada que relaciona una vez más el marxismo y el psicoanálisis de Marcuse, que se llama el principio de prestación, y tiene que ver con esa represión de la superestructura y del superego que hace que en un sistema capitalista, que es un sistema, y lo vamos a ver con Deleuze, totalmente fundamentado en el deseo, es decir, en la necesidad de las personas de poseer cosas, y por eso las compramos, y más en un capitalismo agresivo como el que estamos viviendo, bien, pues digamos que el principio de prestación tiene que ver con que el sistema capitalista tiene la capacidad, valga la redundancia, de capitalizar nuestro deseo. Es decir, nuestro deseo, en lugar de ser libre para conectar con un deseo inconsciente real, es reconducido a lo que al sistema capitalista le interesa para poder seguir desarrollándose él mismo. Es decir, nos creemos que nuestros deseos reales es un iPhone 27, cuando en realidad a lo mejor el deseo real que tenemos es simplemente el deseo de que nos quieran, y lo estamos transformando en una necesidad material que no es la necesidad real, sino simplemente una proyección, y tiene esa capacidad de canalizar nuestro deseo a través de un superego capitalista que nos dice qué es lo que tenemos que desear, y a partir de aquí, bueno, pues parece bastante evidente desde este razonamiento que lo suyo sería hacer la revolución, transformar la sociedad cambiando esto. Revolución estética y literaria, es decir, ¿de qué manera se puede usar el arte y la literatura? Bueno, para hacer la revolución, en realidad para la escuela de Frankfurt, lo hemos insinuado ya, es que la revolución casi solo está en el arte, ¿vale? Es el único espacio, y por tanto la literatura, que es capaz de terminar con la alienación del individuo, y precisamente desde una serie de formas vanguardistas, no reflejando la realidad. Toda la teoría estética de Adorno está fundamentada en criticar el supuesto arte comprometido, que es el que se propugnaba desde la ortodoxia marxista, que es el arte que en sí mismo describe la realidad como es, nos dice, oye, que esto hay que cambiarlo y cómo tenemos que cambiarlo.
Para Adorno esto es un arte completamente cómplice, ¿vale? Es decir, precisamente como utiliza la realidad y las estructuras de la superestructura y del superego y las estructuras capitalistas, al usarlas está siendo absolutamente cómplice del propio sistema, que teóricamente pretende criticar. Por lo tanto, si el arte comprometido es arte cómplice, Adorno también está completamente en contra de la crítica y de la teoría sociológica, la típica crítica marxista que critica un poco o teoriza, como hemos hecho antes con la literatura española, en función de las relaciones de producción, ¿vale? Mucho más en contra está todavía de la crítica psicoanalítica, que, como decíamos, es una crítica que simplemente psicoanaliza al autor, ¿vale? Él considera que como parte de un contexto intelectual, que toda crítica de arte, toda teoría del arte tiene que ser especializada, es decir, que tiene que incidir, y es como un retorno al formalismo, en lo específico de la obra de arte, lo específico de la literatura. Tiene que utilizar su lenguaje, tiene que hablar de sus materiales, de lo que es propio de la pintura si hablamos de un cuadro, de la literatura si hablamos del arte. Tiene que ser una crítica inmanente, porque sólo así se habla de la realidad concreta, que es la realidad, en este caso la obra de arte, que se nos está escapando desde los conceptos tradicionales metafísicos que no tienen en cuenta nunca lo estrictamente individual, precario, insignificante, etcétera, etcétera. Pero es que además las formas vanguardistas que precisamente apelan a toda esa parte desde el significante, en este caso literario, pero también desde el significante pictórico, desde cualquier otro arte, que precisamente están rompiendo el código. Pensemos en el cubismo, pensemos en Kafka o en Beckett, cómo escriben, en el caso de Kafka novela, Beckett teatro, obras completamente alejadas de lo que es el canon tradicional de la novela decimonónica. Pues Kafka está rompiendo completamente ese significante, que es lo que decía un poco Kristeva, y lo vamos a ver con más detalle, que hay que hacer para revolucionar desde el discurso, para revolucionar desde el lenguaje. Una vez más, volviendo a Bakhtin, es que la vanguardia es desalienación, porque rompe las formas, no es cómplice, todo lo contrario, está cuestionando las estructuras culturales, sociales, etc. Hay dos textitos de Adorno que incluyen su teoría estética que me interesan especialmente para ya terminar de cerrar su teoría, que es el ideal de lo negro y el discurso sobre poesía, lírica y sociedad. En el ideal de lo negro habla de cómo, bueno, pone como ejemplo a Baudelaire, que en teoría es un artista esteticista, que era hiperintelectual, y que Adorno considera que fue mucho más poeta de las masas, a pesar de toda esta altivez que tenía a veces, precisamente porque analizó la realidad desde una descomposición, desde lo más tenebroso, desde lo más oscuro, desde lo más negro. Y esa negrura, que tiene mucho que ver también con el concepto de dialéctica negativa de Adorno, esa negrura es potencialmente revolucionaria, corrompe las formas tradicionales, corrompe lo homogéneo, lo que es blanco, lo que está claro, lo que es armónico, lo perturba. En el discurso sobre poesía, lírica y sociedad, él mismo empieza hablando de cómo normalmente pues, todo el marxismo ha despreciado, decíamos que Trotsky no, pero bueno, en general la poesía, porque no parece útil desde ese concepto de literatura realista, ¿no? Y en cambio, él dice que es todo lo contrario. Se critica además muchas veces al poeta por estar en su torre de marfil, ahí solito, él escribiendo, y que parece que no le interesa nada lo que pasa a su alrededor. Para Adorno no es cierto. La soledad del poeta, el poeta también, su obra también está en permanente contacto dialéctico con la sociedad. ¿Qué pasa? Que ponemos el foco de nuevo en lo más concreto, en el individuo que es el poeta y en su percepción estrictamente individual de una realidad concreta.
pero como estamos hablando de una dialéctica, por mucho que sea negativa, esa realidad concreta está siempre en permanente relación con la totalidad. Y de hecho, si no somos capaces de mirar esa realidad concreta, no somos capaces de totalizar o de hacer un análisis correcto de la totalidad. Es decir, de alguna manera, el poeta en su soledad, en su torre de marfil, desde lo más particular de sus sentimientos, de su lenguaje, lo que está promoviendo es lo más humano que hay en él y, por tanto, lo más universal, pero no porque hable de temas universales, sino porque su forma particular, en su propia particularidad concreta, trasciende lo universal. Eso por no hablar de que está creando y, por lo tanto, está revolucionando la realidad desde la novedad. Por eso decimos que precisamente las formas vanguardistas, o dice Adorno, son las que más tienen capacidad de transformar la realidad desde la estructura, desde lo verdaderamente básico. En este sentido, a ver si voy a mirar aquí, a ver si no se me olvida nada. Sí, para Adorno, entonces, la voz del poeta solitario se convierte en la voz misma de la humanidad, y solo estudiando estas obras, estos poemas, desde Baudelaire a Lorca, a un montón de autores alemanes que él estudia, podemos hacer un análisis de verdad de la sociedad. Para Adorno, la propia desviación que existe en el lenguaje poético y que parece una distancia casi insalvable con la realidad, porque no se habla ni de las clases oprimidas, a veces sí, sabéis que hay toda una poesía, esa que está hecha para la inmensa mayoría, ¿no? Que tiene, por ejemplo, sus ejemplos en Blas de Otero o en la gente... los poetas españoles justo posteriores a la Guerra Civil, pero digamos incluso la poesía pura, la más estrictamente formal, justo la distancia que separa esos poemas de la realidad está poniendo de manifiesto hasta qué punto la realidad está corrompida. La realidad es un engaño, y esas formas en las que vivimos y de las que el poeta por propia naturaleza se aleja, esas formas hay que acabar con ellas porque no nos dejan existir como individuos. Todo el rato nos están alienando, nos están coartando, nos están reprimiendo. Marcuse, bueno, claramente para él, hablábamos antes del fantasma, la producción de fantasía y por tanto toda creación artística tiene un poder emancipador, tiene capacidad de conectar con nuestro deseo y con nuestra realidad individual verdadera más allá del principio de prestación, ese en el que el capitalismo nos está guiando todo el rato. Y Marcuse, a pesar de hacer también toda una crítica a la metafísica tradicional, siempre pone como ejemplo a Nietzsche de filósofo que se salva. Y curiosamente, y no es casualidad, Nietzsche es, hemos hablado antes de él, de los primeros, si no el primero, que descubre que la filosofía ya no puede seguir utilizando el mismo discurso para expresar las ideas nuevas que están surgiendo y las inquietudes nuevas que el ser humano necesita precisamente para transformar la realidad en la que vive. Por tanto, Nietzsche no escribe filosofía al uso, escribe desde un registro profundamente literario y profundamente desviado. Conclusión de la Escuela de Frankfurt, desde los elementos y desde el sustrato que les da tanto el psicoanálisis como el marxismo, la autonomía de la literatura, las formas vanguardistas son realmente emancipadoras, tienen la capacidad real, material, de conducir al individuo hacia la necesidad de transformar la sociedad. Luego, una literatura verdaderamente revolucionaria no es la literatura realista que propugnaba el marxismo, ni siquiera necesariamente es el género de la novela, sino que está en la lírica, está en las formas vanguardistas, en el teatro del absurdo, en la novela de Kafka, en fin. Estamos llegando ya, por lo tanto, a una idea bastante clara de revolución a partir del texto y a partir de un texto y de una literatura que se mira a sí misma. Muchas gracias. Seguimos.